3 de la tarde, 32 minutos. Nos vamos inmediatamente con Luis Eduardo Maldonado. Luis Eduardo, para tener los detalles de lo que recién dijo el ministro del Interior, Armando de Benedetti, sobre el futuro de la consulta popular y la reforma laboral. Pues miren, el gobierno nacional acaba de decir que está considerando la posibilidad de no convocar la consulta popular para definir los artículos que han sido motivo de polémica, las 10 preguntas. Ha dicho el ministro del Interior que al gobierno siempre le va mal en el Congreso, que le ha ido mal al presidente Gustavo Petro porque tuvo contratiempos 2 veces con la reforma laboral, con la reforma de la salud, que por poco se les hunde la reforma pensional, pero que si llega a pasar la reforma laboral que fue aprobada ayer y que llega a la plenaria del Senado, si pasa, el gobierno podría retirar o anunciarle al país que ya no habrá convocatoria a las urnas para votar la consulta popular. Esto es lo que dice el ministro del Interior. Futuro hipotético, que es un futuro hipotético muy lejano porque siempre nos ha ido mal con el Congreso de la República porque allá han hundido todas las reformas sociales del gobierno. Lo que uno podría pensar es que entonces se podría pensar en no hacer la consulta, pero ahora viene la etapa más difícil, que es la plenaria del Senado. Ha dicho el ministro del Interior que en esta etapa difícil pues tendrían que cuidarse mucho, tendrían que estar con los ojos puestos y la lupa sobre el Congreso de la República, sobre la plenaria, porque ellos dicen o siguen hablando de trampas que haría el presidente del Senado, Efraín Cepeda. Entonces, la noticia es que si pasa la consulta popular en la plenaria del Senado, no habrá consulta, la reforma laboral en la plenaria no habría consulta popular. Y si no pasa, entonces, dice el ministro del Interior, la ley le da al gobierno 8 días para que estudie y comience la redacción del decreto con el que se convocaría al país a la consulta popular. Dice el ministro del Interior, comillas, si de aquí al domingo no se pronuncia, es decir, del 2 al 9 de junio, tendría el presidente de la República que sacar un decreto para convocar la consulta popular. Pero tal vez yo no había escuchado al gobierno nacional diciendo que podría retirar o desistir en su idea de convocar a la consulta popular. Todo depende, dice el ministro, de la votación ya en la plenaria del Senado de la reforma laboral. En ese caso, Luis Eduardo, porque queda muy ambiguo el tema, ¿hay un cambio de parecer en efecto? Sí, el gobierno está haciendo un giro, pero ese giro lo concretaría dependiendo de la votación que tiene que darse en la plenaria del Senado de la República. Si pasa la reforma laboral, dice el ministro del Interior, pues entonces sencillamente no tendría sentido la consulta popular. Aunque por otro lado el presidente ha trinado diciendo que la consulta va porque va. Pero el hombre que maneja la política, que es Armando Benedetti, ministro del Interior, deja ya abierta esta posibilidad. No convocar la consulta popular, sí, solo sí, el Congreso, la plenaria del Senado, aprueba la reforma laboral. Sí, porque en dado caso, Luis Eduardo, ahí sí que menos se justificaría una jornada como la que estamos viviendo entre hoy y mañana de paro nacional, porque las dos razones eran, primero, la reforma laboral y segundo, la consulta popular que se hundió, de hecho, en el Senado. Claro, ya queda sin piso legal una convocatoria de una consulta popular, porque el corazón de esa consulta es el contenido, los artículos que contiene la reforma laboral que fueron reducidos o concretados en preguntas que quedan, las 12 preguntas que están en la reforma, en la consulta popular que sería convocada por el gobierno. Pero, insisto, pero si es aprobada la reforma laboral, pues el gobierno dice no tendría sentido y podría desistir de la convocatoria. Claro, si le parece, para claridad, porque nos lo están pidiendo los usuarios, Luis Eduardo, para volver a retomar sobre esos caminos que nos planteaba hace unos minutos, le pido también a nuestro equipo de producción, volvamos a escuchar los argumentos, lo que dijo hace algunos minutos el ministro del Interior, Armando Benedetti. Futuro hipotético, que es un futuro hipotético muy lejano porque siempre nos ha ido mal con el Congreso de la República porque allá han hundido todas las reformas sociales del gobierno. Lo que uno podría pensar es que entonces se podría pensar en no hacer la consulta, pero ahora viene la etapa más difícil, que es la plenaria del Senado.
Claro, en efecto, Luis Eduardo, él dice, es decir, no fue categórico, dice, podría pensar en la posibilidad. Claro, porque es que ellos tienen miedo, tienen temor de que no pase. Él dice, el Congreso de la República, en la conciliación, incluso hablan de la conciliación, se podría caer la reforma laboral. Por eso el gobierno dice, se podría pensar. Si pasa la reforma laboral en el Congreso de la República, pues podemos pensar ya entonces en desistir la idea de la consulta popular. Es decir, el gobierno lo que ha hecho en este momento es plantear dos caminos. El primer camino, ¿qué pasa si pasa la reforma laboral? No habría consulta popular. ¿Qué pasa si no pasa la reforma laboral? El presidente, lo dice Armando Benedetti, tendría entre el 2 y el 9 de junio la facultad para expedir un decreto y convocar a la consulta popular. Básicamente es como si hubiese alargado el plazo que dispusieron para los senadores para poder tomar una decisión sobre el futuro de la consulta popular. Ayer hablábamos hasta el 1 de junio, era el plazo que decía, que establecía el ministro del Interior. No, el plazo no se alarga. Lo que pasa es que el Congreso de la República tiene hasta el 1 de junio. El gobierno va a esperar hasta las 12 de la noche del 1 de junio. Si no, ya el 2 puede actuar. Por eso el ministro dice, del 2 al 9 de junio tendría el presidente de la República facultad para sacar un decreto convocando la consulta popular. Bueno, ahí estamos entonces hablando de ese futuro de la reforma laboral y de este otro mecanismo o un cambio de parecer del gobierno nacional que por lo menos en este momento sí está considerando la posibilidad de que no haya una consulta popular. Muchísimas gracias, Luis Eduardo, por su reporte. Bueno, y aquí quedamos pendientes porque, mire, aquí se está realizando un puesto de mando unificado, el PMU en el Ministerio del Interior, en el cual pues han venido generales de la policía, del ejército, haciendo monitoreo de lo que ha sido hoy esta jornada de marchas, de paro en distintas regiones del país. Lo que ha dicho el ministro del Interior es que por el momento el reporte es de normalidad, de tranquilidad, de no alteración del orden público en las regiones de Colombia. Y lo que se está proyectando para las próximas horas, también Luis Eduardo, le han contado algo a propósito de que usted nos cuenta de lo que está pasando ya en el PMU y lo que va a pasar mañana. Pues por el momento lo que va a hacer el ministro de Interior es entregar un balance ya final, consolidado, luego de que reciba el reporte de las autoridades sobre la jornada de hoy y seguramente lo de mañana, pero miren, no sé si ya lo han dicho los colegas que han estado ya pues, en la calle cubriendo esto. Lo de mañana, más que una marcha, están hablando de cabildo, un cabildo en la Plaza de Bolívar, es decir, quieren llenar la Plaza de Bolívar. No tanto hablan de marcha, sino un cabildo, es donde el pueblo habla, especie de sesión y tiene opiniones sobre decisiones que podría tomar el gobierno. Pero cabildo que se extendería a otras regiones. Claro, es nacional. La marcha de hoy fue nacional, mañana se haría como cabildo. Sí, obviamente, no solo en la Plaza de Bolívar. Digo la Plaza de Bolívar porque es el corazón de estas manifestaciones, pero obviamente es a nivel nacional. Listo, bueno, Luis Eduardo, muchísimas gracias. Quedamos pendientes, por supuesto, de ese reporte de balance de lo que fue el día de hoy. Ok, perfecto. Vamos inmediatamente cuando son las 3 de la tarde, 41 minutos con Gabriel Cifuentes. Buenas tardes, bienvenido a Noticias Caracol en vivo, como siempre con nosotros. Y bueno, comenzamos con noticias, Gabriel. Pero es que por estos días yo me debería pasar ahí a vivir a las instalaciones de Caracol. Pues no es mala idea de verdad, pero bueno, comencemos hablando de esta nueva versión del ministro del Interior Armando Benedetti frente a lo que será el futuro de la consulta popular. Un poco le abre la posibilidad quizá a que no utilicen la consulta popular como un mecanismo pues que tenían planteado precisamente pensando en defender la reforma laboral. Vea, yo le quiero hacer una acotación antes de eso, si usted me lo permite, me da esa licencia. Es que me parece que el gobierno está utilizando, ahorita oíamos al flaco diciendo que mañana se va a convocar un cabildo en la Plaza de Bolívar. Yo creo que el gobierno está utilizando de manera equivocada la figura de los cabildos. Para la reforma laboral, el cabildo abierto no tiene ningún sentido. La Constitución y la ley establece que los cabildos
son mecanismos que además no convocan los gobiernos, que tienen unas reglas para ser convocadas y que atienden aspectos netamente locales ante consejos y asambleas. Están mal interpretando la figura, le están dando un contenido que no corresponde con su naturaleza jurídica y están creando una confusión inmensa dentro de la ciudadanía. Pero quería hacer simplemente esa acotación porque ya se volvió común hablar de cabildos abiertos, cuando desde el mismo gobierno se está desconociendo la naturaleza de esa figura. Es como si nosotros habláramos de referendo para referirnos a una Asamblea Nacional Constituyente o de consulta para hablar de plebiscito. Son figuras legales de participación ciudadana que están contenidas en la ley. El gobierno no puede tergiversar su contenido y usarlas de una manera inadecuada porque no tiene, primero no tendría ningún efecto y segundo porque eso confunde a la ciudadanía. Bueno, ahora sí, habiendo aclarado este punto, ahora sí. Hablemos de lo que recién dijo el ministro del Interior y si me lo permiten, no quiero sonar reiterativa, pero me parece clave también para que los usuarios lo tengan muy presente. Volvamos a escuchar lo que dijo Armando Benedetti hace algunos minutos. Futuro hipotético, que es un futuro hipotético muy lejano porque siempre nos ha ido mal con el Congreso de la República porque hayan hundido todas las reformas sociales del gobierno. Lo que uno podría pensar es que entonces se podría pensar en no hacer la consulta, pero ahora viene la etapa más difícil que es la plenaria del Senado. Bueno, la consulta sí, la consulta no. También hablemos de cómo se está utilizando esta alternativa precisamente para generar presión frente a las intenciones y los propósitos del gobierno nacional, a las pretensiones del gobierno nacional. Alejandra, yo creo que esto puede tener dos lecturas, fundamentalmente. La primera lectura es, por supuesto, la lectura más clara, y lo había dicho también el ministro Sanguino, que la consulta es un mecanismo de presión, es un instrumento y es una herramienta que el gobierno utilizará en el caso en el cual el Congreso no atienda las disposiciones del proyecto de la reforma, que son, digamos, una bandera por la cual el gobierno fue elegido. Entonces, la consulta como un mecanismo de presión, que además hay que decirlo, Alejandra, surtió su efecto. Tan surtió su efecto que tuvieron que revivir la reforma laboral en aras de tumbar la solicitud de consulta que el gobierno propuso en el Senado. Entonces, la consulta como mecanismo de presión es una posible hipótesis. La segunda posible hipótesis, Alejandra, es que Armando Benedetti, el ministro del Interior, ha venido armando teorías jurídicas sin piso, donde señala que el presidente podría decretar la consulta popular por los vicios de trámite en el Congreso, cosa que no es cierta jurídicamente, no es viable, porque el gobierno no tiene la capacidad de valorar jurídicamente si hubo vicios o no en el procedimiento. Y segundo, que frente a la segunda consulta popular que radicaron la semana pasada, por los tiempos legales no daría para que el Senado se pudiera pronunciar antes del 20 de junio, que es cuando termina la legislatura. Entonces, esta salida del ministro puede ser interpretada también como una salida elegante frente a la imposibilidad jurídica de que antes de que termine la legislatura se pueda convocar o el gobierno tenga la capacidad de convocar a la consulta popular. Sin embargo, lo que a mí me genera dudas, no descartando ninguna de las dos hipótesis planteadas, es que el gobierno nacional ve en la consulta no solo un mecanismo de presión, sino también un instrumento para hacer política, razón por la cual, si bien yo celebraría que el ministro del Interior, al ver que avanza la reforma laboral en el Congreso, desista del interés de la consulta, me quedan muchas dudas frente a si el gobierno va a ceder ese instrumento para hacer campaña política como es la consulta popular. Bueno, y finalmente, ya para cerrar también, quisiera preguntarle sobre ese cambio de parecer, no sé si decirle cambio de parecer, pero también una forma muy ambigua
de darle manejo del presidente Gustavo Petro a propósito del paro nacional. ¿Qué opina usted? Primero, lo impulsan en distintos escenarios, impulsaron este paro nacional con un propósito, el de defender la reforma laboral, la consulta popular incluso, pero luego dice a través de un trino, y lo hemos enseñado también en varias ocasiones aquí en Noticias Caracol, que él no la convocó y que fueron explícitamente las centrales obreras las que impulsaron para pedir que se haga en la consulta popular. ¿Qué opina al respecto? Pues lo primero es que oficialmente no fue el gobierno el que convocó a las marchas, y eso sí es cierto, a pesar de que se conocieron los chats entre el presidente y el ministro del Interior, viendo esta como una posibilidad frente al hundimiento de la consulta. Es decir, sí hubo un impulso del gobierno, así el gobierno no las hubiera convocado. Pero además lo que nosotros vimos hoy, Alejandra, es que fueron muy menguadas. Es decir, a diferencia de otras manifestaciones, a diferencia de otras marchas, y de hecho el gobierno ha dicho, es que esto no ha sido una marcha, no ha sido protesta, es una huelga general, como si fueran dos cosas distintas, que lo son, pero tratando de explicar por qué no fue tan masiva. Y el presidente se puede estar fácilmente lavando las manos frente a la baja afluencia de personas a la huelga convocada el día de hoy. En ese sentido, pues yo creo que lo que está haciendo el presidente es asumir una estrategia de no tener la responsabilidad por el éxito o el fracaso de la huelga, y señalar que desde el gobierno cualquier clase de manifestación social o movilización social, se llame marcha, protesta, huelga, pues será acompañada y respetada por el gobierno. Pero creo que la huelga de hoy no salió bien, o no salió como se esperaba. La pregunta de fondo, Alejandra, es qué hubiera pasado si salían millones de ciudadanos hoy a marchar. ¿El presidente estaría diciendo lo mismo o estaría listo para salir a la Plaza de Bolívar a cobrar créditos por las movilizaciones ciudadanas que se hubieran dado? Gracias, Gabriel, por esos minutos, por su análisis. Claro que sí. Feliz tarde a usted y a toda la audiencia.